Cierra tus ojos, libera tus ideas, abre tus sentidos y entrégate a tu lado más oscuro. Esto es íntimamente. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlos nuevamente en este subprograma íntimamente. Espero que este tema sea de su agrado. Es un tema que ha sido justamente una solicitud de uno de los escuchas y creo que también vamos a poder aclarar muchas dudas al respecto. Recuerden que el tema que vamos a abordar hoy es sobre eyaculación precoz. Algunas cosas que probablemente no sabíamos con respecto a la propia, quizá la propia literatura, sobre cuáles son los orígenes o causas y qué es lo que llega a suceder en cuanto al tipo de tratamiento que se puede llevar en estos casos. Les recuerdo que este programa está totalmente en vivo, entonces se pueden conectar en este momento al chat por medio de Spreaker, de Pride Radio, o también desde la sesión pasada habíamos abierto la posibilidad de que pudieran escribir directamente un WhatsApp. Este medio de comunicación únicamente es por WhatsApp al 55 21 04 72 30. En este número pueden ustedes enviar sus comentarios, pueden enviar sus propuestas en cuanto al tipo de, quizá de material o al tipo de temas que quisieran abordar. Entonces, en estos momentos igual se pueden comunicar por medio de mensajes. Pues bueno, vamos a comenzar. Y primero, bueno, vamos a comenzar justo con lo que se conoce como descripción de la eyaculación o como las características de la eyaculación precoz. Sobre todo porque, ligándolo con los temas anteriores, hablando específicamente de la construcción de la masculinidad, esta masculinidad hegemónica, esta masculinidad estereotipada, debemos considerar, por supuesto, que esto es un problema que a una gran parte de la población masculina pues genera alguna afección. Entonces sería importante que estuviéramos en este proceso de aprendizaje, sobre todo por este tema que puede llegar a vulnerar estas ideas que se tienen al respecto en cuanto a la situación justamente de la propia o del propio desempeño o de la propia situación en cuanto a la visión que se tiene de esta construcción, ¿no? Se cree que o se tiene vinculado en cuanto a la parte de la eyaculación como algo muy significativo en cuanto al desempeño masculino, muy significativo en cuanto a estas habilidades que se tienen en cuanto a la parte sexual. Y entonces resulta muy importante y también resulta muy interesante el cómo el llegar a tener este tipo de dificultad puede generar serias alteraciones tanto
a nivel emocional como en cuanto a la seguridad de cada uno de aquellos que lo padecen. Y bueno, primero comenzamos con qué entendemos por eyaculación precoz. Vamos a entenderlo cuando un hombre eyacula antes de lo deseado. Eso es algo principal. Ya sea deseado por él o deseado por su pareja al tener relaciones sexuales. La eyaculación precoz vamos a considerar que es un problema sexual muy frecuente. Y bueno, estos datos los obtenemos de la Clínica Mayo, una clínica estadounidense que ha dedicado gran parte de su colaboración en investigaciones en distintas áreas y bueno, pues en esta área de sexualidad, considerando que, arrojando como resultado que se calcula que cerca de 1 de cada 3 hombres dice experimentar este problema al menos una vez en su vida. Siempre que suceda con poca frecuencia no es motivo de preocupación. Esto es algo importante, ¿no? A todos nos puede llegar a suceder alguna vez. Sin embargo, sí se puede llegar a diagnosticar eyaculación precoz si se cumplen los siguientes requisitos. Requisito número 1 es que siempre o casi siempre que se llegue a generar esta eyaculación se haga en menos de 1 minuto después de la penetración. Eso es uno de los signos o de los síntomas mucho más importantes o mucho más significativos. También otro de los signos o síntomas es que nunca o casi nunca es capaz de retardar la eyaculación cuando se tienen relaciones sexuales. Entonces, esto también es un elemento común que incluso hay ciertas técnicas que vamos a ver más adelante, algunas técnicas con respecto a a los procesos de distracción, a algunos elementos, pues quizá de manera cognitiva se les conoce de manejo de ideas o pensamientos, van a estar relacionados y no van incluso con este manejo a hacer un proceso representativo en cuanto al tiempo de eyaculación. Entonces, acuérdense, literalmente es prácticamente 2 o 3 movimientos desde la penetración, 2 o 3 movimientos y genera la eyaculación. También si existe angustia y frustración y si existe también la posibilidad o la tendencia a evitar contacto sexual, precisamente para que no se llegue a manifestar este síntoma, ¿no? Este síntoma de eyaculación precoz. Entonces, si se cumplen estas 3 características básicas, sería importante considerar que es posible que exista este problema. Algunos factores, tanto psicológicos como biológicos, pueden tener un rol en la eyaculación precoz. Esto debemos considerarlo. Aunque a muchos hombres les pueda dar vergüenza hablar al respecto, la eyaculación precoz es una afección frecuente que se puede tratar afortunadamente. Existen algunos medicamentos, asesoramientos psicológicos y técnicas sexuales que van a ayudar a retardar la eyaculación, o una combinación de estos elementos también pueden ayudar a mejorar la vida sexual, tanto para quien lo padece como para la pareja. Bueno, vamos a aterrizar algunos de los síntomas de manera mucho más extensa. Y bueno, recordamos que el síntoma principal de la eyaculación precoz es la incapacidad de retardar la eyaculación durante más de 1 minuto después de la penetración. Sin embargo, el problema podría presentarse en toda clase de situaciones sexuales, incluso durante la masturbación. Esto también debe considerarse. Ahora, en algunos casos, cuando se llega a ver todo el jugueteo previo al coito, podría llegar a suceder que con este jugueteo previo
Inclusive se podría llegar a presentar la eyaculación solamente por esta estimulación. La eyaculación precoz puede clasificarse de las siguientes maneras. La primera, que es permanente o de por vida, conocida también como primaria, y es la eyaculación que se considera en algunos casos o en casi todos los casos que se tienen relaciones sexuales, y esto se manifiesta desde los primeros encuentros sexuales, desde una edad muy muy joven. Y la adquirida o conocida como secundaria, este tipo de eyaculación precoz se manifiesta después de haber tenido experiencias sexuales sin problemas eyaculatorios. Entonces aquí podemos tener este diferencial. Si es algo que se ha suscitado incluso desde los primeros procesos de exploración, de masturbación, y se ha presentado, esto quiere decir que no ha habido antecedentes de una eyaculación normal o de una vida o una sexualidad plena en este punto. La adquirida entonces también puede estar relacionada con algunos sucesos no convenientes, algunas situaciones que puedan generar incomodidad o que puedan dejar algún tipo de marca en cuanto al desempeño sexual. Debemos recordar que muchos hombres creen que tener el síntoma de eyaculación precoz, pero los síntomas no cumplen con los criterios de diagnóstico de la eyaculación o con precocidad. Entonces es posible que esto también esté relacionado con muchos de los estándares que se llevan en cuanto a la pornografía principalmente, sabiendo que en este caso la pornografía, como es una secuencia editada y pues bueno, no nos damos cuenta que existe este proceso de edición, vemos que se sostiene un coito de 30 minutos, 40 minutos, una hora y media de penetración continua. Sin embargo, debemos recordar que esto puede ser una aspiración que biológicamente no es posible para muchos organismos. Entonces, también existen algunos otros hombres que podrían estar cruzando por ciertos periodos de eyaculación rápida y también por periodos de eyaculación normal. Ahora, es importante también considerar el cuándo consultar al médico. Esto va a ser justamente la diferencia entre el desempeño que se pueda llegar a tener en cuanto al resultado y al mejoramiento de la vida sexual. Lo primero sería que hablaras con tu médico si eyaculas antes de lo deseado en la mayoría de las relaciones sexuales. Eso es muy importante. Esto no cuenta si te llega a suceder una o dos veces y, como ya lo había mencionado, ya has tenido este antecedente de buenos desempeños sexuales o un tiempo determinado. También debemos considerar que el tiempo normal de eyaculación puede oscilar de entre los 5 a los 8 minutos de estimulación continua, para que también tengamos una idea mucho más clara de lo que se debería esperar en cuanto al tiempo justamente de estimulación al clímax y por supuesto esta eyaculación. Entonces, recordemos que es frecuente justamente que los hombres, por cuestiones culturales, tiendan a sentir vergüenza al hablar sobre estas inquietudes en cuanto a la salud sexual. Pero es muy importante que no dejes que esto impida hablar con tu médico, porque la eyaculación precoz es un problema frecuente que sí se puede tratar, a menos que existiera alguna alteración estructural o fisiológica. En algunos casos, los hombres también pueden, con una conversación con el médico, aliviar las preocupaciones sobre la eyaculación precoz justo por esta información que en este momento pues se está brindando. Podría resultar justamente tranquilizador saber que es normal tener
algunos periodos de eyaculación precoz, justo de manera ocasional, y que el tiempo promedio entre el inicio del acto sexual y la eyaculación, entonces va a estar en estos minutos, ¿no? Entre 5 a 8 minutos. Es muy importante considerar esto. Ahora, con respecto a las causas pueden ser diversas, pero las causas las vamos a abordar después de volver. Vamos con una canción. Esta canción es una versión mix del vuelo del Moscardón. Y espero que les guste y continuamos con este su programa Íntimamente. Pues bueno, continuamos con este programa, con este subprograma Íntimamente. Y recuerden que estamos abordando el tema de eyaculación precoz. Por supuesto que debemos considerar algunos factores en cuanto a las causas que puedan estar relacionadas a esta situación. Bueno, por supuesto que
estas causas, bueno, hablar de un proceso, de un solo factor que pudiera ocasionar la eyaculación precoz no es posible en cuanto, digamos que en cuanto, o en contraste más bien, los conceptos anteriores que se tenían, porque alguna vez se llegó a pensar que solamente existían causas psicológicas al respecto. Sin embargo, algo que se conoce ahora es que existen factores psicológicos y biológicos que están relacionados en cuanto a esta respuesta. En cuanto a algunos de los causales psicológicos, que de hecho muchos son situacionales, podemos hablar que tienen un rol muy importante y van a estar relacionados en cuanto a la interpretación también que se puede tener a distintas situaciones que pudieran haber sido no tan agradables quizá, ¿no? O que hayan tenido una interpretación, digamos, no agradable para quien la vivió. Uno de ellos son las experiencias sexuales tempranas, pero recordemos que sí existe una diferencia entre una experiencia sexual temprana cuando eres mayor de edad, mayor de edad, 18 años, 19 años, a las experiencias sexuales que pudieran estar relacionadas con digamos con una edad menor, porque entonces podríamos hablar incluso de algún tipo de categorización de abuso sexual. Justamente eso entra en otro de los factores, en los casos del abuso sexual, en los casos que están relacionados a esta experiencia relacionada a tanto la parte coital con elementos que pudieron haber sido desagradables o con una interpretación, justamente una interpretación con algún conflicto. Problemas de imagen corporal. Hablamos no necesariamente de lo que conocemos como dismorfismos que se pueden desatar en algunos desórdenes alimenticios, sino justamente el no sentirse a gusto con su imagen corporal, el quizás sentirse con demasiado peso o y esto está muy vinculado con una estima personal disminuida. Procesos de depresión, sobre todo no hablamos de casos de tristeza, hablamos ya de una depresión media, una depresión severa, donde ya hay alteraciones de los neurotransmisores y va a ser muy importante el considerar quizá este tipo de sintomatología. Por supuesto que en algunos casos la propia, digamos como las propias patologías, como sería en el caso de un trastorno bipolar, habría momentos en los que se conocería como una respuesta de hipersexualidad. Entonces, sí está muy relacionado con los procesos depresivos profundos o depresión, una depresión orgánica, una depresión ya patológica. La preocupación por la eyaculación precoz también puede ser otro de los factores, el tener este pensamiento continuo de que no se va a tener un desempeño óptimo, que no se va a generar quizá un acto sexual placentero hacia la otra persona, puede generar, por supuesto, esta respuesta también de disminución de la erección o disfunción de la erección o también una eyaculación precoz. Sentimientos de culpa que aumentan la tendencia a apresurarse durante los encuentros sexuales. Justamente esto puede estar relacionado en cuanto a pensamientos que podrían estar relacionados con la religión o con las costumbres dogmáticas, en cuanto a la visión que se tiene como justamente de estar, no sé, por ejemplo, de estar desperdiciando energía o de que es algo, o la masturbación puede ser algo
nocivo, algo que vaya en contra de un dios y demás. Entonces, eso también se puede considerar. Otros factores que también pueden interferir van a incluir en el caso de la disfunción eréctil. eh, en el caso de la disfunción eréctil, los hombres que sienten ansiedad por lograr o mantener una erección cuando tienen relaciones sexuales podrían formar un patrón de conducta por el cual se apresuran a eyacular, lo cual puede hacer pues más difícil generar este cambio, ¿no? Entonces, algo que también se ha encontrado como algo que genera esta tendencia a la propia sobreestimulación es justo cuando se viven en lugares con hacinamiento. Digamos que en no sé, en una casa pequeña, un departamento, en un cuarto, llegan a convivir muchas personas y entonces solamente quizá estos procesos de exploración se tienen que hacer como de manera súbita, de manera rápida, y entonces también existe como una respuesta de ir condicionando al cuerpo para que genere un proceso rápido. Entonces, pues bueno, también tenemos la ansiedad, porque pues también muchos casos de hombres con eyaculación precoz tienen problemas de ansiedad, ya sean relacionados específicamente con el desempeño sexual o con otros asuntos que podrían estar incluso no relacionados con el ámbito sexual, sino con los elementos situacionales, ¿no? Ahora, problemas de pareja, por supuesto, si alguna vez has tenido relaciones sexuales satisfactorias con otras parejas en las que no experimentaste eyaculación precoz o llegó a suceder pocas veces, es posible que los asuntos interpersonales entre tú y tu pareja actual puedan contribuir a que se llegue a presentar este tipo de problemas, o incluso hablando de que la propia, o se pueda ver comprometida la propia erección incluso. Algunas de las causas biológicas que vamos a considerar, pues digo, son varios los factores que podrían causar la eyaculación precoz, pero los más importantes son niveles hormonales, digamos, con ciertos signos de anormalidad, niveles anormales de sustancias químicas en el cerebro. Hablamos de algunos neurotransmisores que pueden generar un aumento en la respuesta del placer, y entonces también que haya una respuesta mucho más rápida en cuanto al proceso de eyaculación. Inflamación o infección de la próstata o de la uretra, esto también lo podría ocasionar. Entonces, bueno, en este caso, por supuesto, cuando nosotros estamos igual, cuando llega a haber algún tipo de respuesta, cuando llega a haber algún tipo de proceso de enfermedad, pues por supuesto, tanto la erección como la eyaculación se van a alterar. Y pues algunos rasgos hereditarios, algunas características. De hecho, se ha encontrado que si existe antecedentes de eyaculación precoz o incluso de disfunción eréctil, pues también va a ser pues de alguna manera va a haber como esta tendencia que se pudiera llegar a presentar en algunos casos. Dentro de los factores de riesgo, estos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de experimentar la eyaculación precoz, vamos a considerar los siguientes. El primero va a ser la disfunción eréctil. Primero porque podrías tener un mayor riesgo de experimentar eyaculación precoz, aunque sea de vez en cuando, regularmente, si llegas a tener problemas para lograr o mantener una erección. El temor a perder la erección también podría hacer que pues hubiera esta sensación de apresurarse, ya sea de manera consciente o inconsciente durante los encuentros sexuales, sobre todo si ya ha sucedido. Y en el caso del estrés, pues bueno, la tensión emocional o mental en relación con cualquier aspecto de la vida puede tener un rol en cuanto a presentar esta eyaculación precoz,
ya que va a limitar la capacidad para relajarse y concentrarse durante los encuentros sexuales. También dentro de estos factores de riesgo que no están tan, digamos que no son notorios o no están directamente establecidos, pero que sí son significativos, por ejemplo, el uso de algunas sustancias, no hablo de drogas, el uso de algunas sustancias, medicamentos, eh, digamos, algunos medicamentos hipotensores pueden disminuir, por supuesto, la irrigación sanguínea que haría digamos, una disfunción eréctil como causada por este fármaco, o el uso de algunos antihistamínicos, el uso de algunos medicamentos que puedan generar una depresión del sistema nervioso central, como algunos antidepresivos o ansiolíticos, también van a generar una diferencia y van a poder llegar a ser causales de este tipo de disfunción eréctil o también de una eyaculación precoz. Algunas complicaciones que podemos llegar a observar en cuanto a la eyaculación precoz es que va a aumentar, por supuesto, el estrés y los problemas en las relaciones, sobre todo, por supuesto, en las relaciones de interacciones de pareja. ¿Y por qué? Porque se puede llegar a generar como esta tensión, esta visión de que pues existe existe una infidelidad o hay alguien más o no les gusta la pareja y demás. Entonces eso va a ser importante que se tome en cuenta y que se pueda abordar. Y también algunos problemas de fecundidad, ¿no? Sobre todo en el caso, por supuesto, de las parejas que quieren llegar a embarazarse. En ocasiones la eyaculación precoz puede dificultar la fecundidad, la fecundación, perdón, en parejas, y entonces puede llegar a ser un problema, ya que sí necesita cierto nivel de profundidad para producir este mismo proceso. En este punto, por supuesto que es importante saber algunas características en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento, y por supuesto que vamos a dar algunos tips que podrían ayudar al respecto. En este caso, bueno, el diagnóstico sí es importante que, además de preguntar más sobre aspectos de la vida sexual, que se pueda compartir con el médico algunos antecedentes de salud que también podrían estar relacionados e incluso pues realizar algún tipo de exploración física. Recordemos que incluso, o sea, tanto eyaculación precoz como disfunción eréctil va a estar relacionado si eres fumador, si además tienes sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, también van a generar este tipo de respuestas. Si experimentas eyaculación precoz y además tienes dificultades para lograr o mantener una erección, el médico podría pedir análisis de sangre para verificar también los niveles de hormonas, además igual colesterol, triglicéridos que puedan significar o verse representados también esto como un síntoma. Y en algunos casos el médico va a poder sugerir que se llegue a consultar a algún urólogo o con algún profesional de la salud mental, justamente que se especialice en el área de disfunción sexual. Cuando hablamos de tratamiento, las opciones de tratamiento frecuentes para la eyaculación precoz incluyen algunas técnicas relacionadas con la conducta, algunos anestésicos tópicos y bueno, digamos que en la sex shop se conocen como algunos lubricantes con retardante que en realidad tienen un poco de lidocaína que va a ayudar a que se adormezca el glande y entonces, muy ligero por supuesto, que se adormezca el glande y que la estimulación no sea tanta para que retarde un poquito el proceso de eyaculación. Pueden acudir a algunos medicamentos y por supuesto el asesoramiento psicológico. Hay que tomar en cuenta que podría llevar tiempo encontrar el tratamiento, la combinación, esta combinación que funcionara para cada uno. Entonces, eso es muy importante considerar que tampoco hay tratamientos universales.
El tratamiento conductual junto con la terapia con medicamentos puede ser una opción eficaz justamente que puede ayudar a este tipo de situación. Entonces, ahora, algunas técnicas relacionadas con la conducta en los casos de eyaculación precoz eh, también puede ser, por ejemplo, el generar una estimulación o incluso masturbarse 1 o 2 horas antes de la relación sexual para poder demorar la eyaculación durante el acto sexual. Eso también podría ser una técnica de conducta. ¿Por qué? Porque de esta manera, justamente, digamos que la respuesta ya no estaría tan activa. Digamos, el médico, el terapeuta también podría recomendar evitar mantener relaciones sexuales durante un tiempo y enfocarse en otro tipo de juegos sexuales para quitar la presión de poder tener este buen desempeño. Vamos a continuar con este programa, pero nos vamos a ir a un corte comercial y por supuesto les recuerdo que para aquellos que quieran enviar un mensaje, una sugerencia, algún tipo de propuesta para los programas, pueden enviarlo al 55 2104 7230. Este es un medio de contacto únicamente por WhatsApp. Y pues bueno, continuamos en este su programa íntimamente. Muerde tus labios, aprieta tus puños, espera con ansias. Volvemos. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram @Pride Radio MX. Gracias a tu preferencia cumplimos 2 años pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. La desaparición acecha, y quiero que sepáis que todos vuestros mitos son mentira, y aun la mentira de los mitos es mentira. Soy José Ángel y te lo voy a decir todos los viernes a las 8 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida. Te invito a escuchar cada martes, en punto de las 22 horas, Vintage, aquí por Pride Radio, en donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH. Yo soy Marquitos y te mando un saludo. Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la radio diversa. Hola, yo soy Beto Marín y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en The Room, un programa donde sonará el morbo, recomendaciones de sexo y otras perversiones, solo aquí en Pride Radio, la radio diversa.
Continuamos con su programa íntimamente y continuamos entonces con algunos elementos o algunas técnicas que pueden favorecer la mejoría de los procesos tanto de disfunción eréctil como de eyaculación precoz. Recordamos que estamos abordando el tema de eyaculación precoz y pues bueno, algunos ejercicios de lo que se conoce como suelo pélvico, que son toda una serie de músculos que están justamente en la zona de la pelvis, que van a ayudar a darle soporte tanto a la próstata, vejiga, y bueno, demás estructuras que están cercanas, pueden ayudar a disminuir esta posibilidad y ayudar justamente a retardar la eyaculación. Estos ejercicios de suelo pélvico también se conocen como ejercicios de Kegel. Estos pueden ayudar a fortalecer estos músculos. Es muy importante considerar que para realizar estos ejercicios primero necesitamos conocer y de hecho ahí se tendría que abordar desde el área médica y también desde el área con la parte terapéutica. Primero, encontrar los músculos correctos. Entonces, se necesita conocer la anatomía. Por lo tanto, y esto es una pregunta que mandaron justo al WhatsApp. Si entonces la masturbación puede ocasionar que haya eyaculación precoz. En realidad es algo muy curioso porque eso era un concepto que se tenía ya hace muchos años. Sin embargo, se ha encontrado que propiamente la masturbación puede servir también en este proceso de conocimiento, este proceso de exploración, este proceso justamente para conocer e ir aprendiendo a modular los propios ritmos, los propios tiempos de excitación. Lo primero va a ser encontrar, como estaba comentando, los músculos correctos. Para identificar los músculos del suelo pélvico, lo primero que podemos hacer va a ser algo que se llama interrupción de la micción. Esto quiere decir que cuando comiencen a orinar, se da un primer chorro en la orina, se oprimen, se detiene el chorro y esto se va a repetir en varias ocasiones. Hay gente que piensa que este tipo de ejercicios podrían causar algún tipo de infección urinaria. Eso no es verdad. Entonces esto sería justamente un ejercicio, ¿no? El que ustedes al momento de estar orinando puedan presionar cortando el chorro, esperar unos segundos y después dejar que salga un poco más y así sucesivamente. Esto no es necesario que se hagan muchas veces. Primero se puede comenzar interrumpiendo a la mitad del contenido de este vaciamiento de la vejiga y entonces se va extendiendo en distintos tiempos. Esto va a permitir que los músculos del suelo pélvico se vayan fortaleciendo y estos ejercicios se pueden ejecutar tanto para hombres como para mujeres. Obviamente en el caso de los hombres va dirigido para fortalecer y disminuir, fortalecer los músculos y disminuir la posibilidad de una eyaculación precoz, además que va a ayudar a controlar la respuesta. También existen algunos elementos como por ejemplo estos ejercicios donde se oprime la zona perianal, se oprime el ano junto con todos los músculos que puedan dar un estímulo incluso hacia el pene, ¿no? Toda la zona del periné se va a oprimir y también se va a soltar de manera continua. Y esto se puede hacer 2 o 3 veces al día con la intención de darle esta flexibilidad y darle fortaleza a estos músculos. Hay que considerar también que esta técnica se tiene que perfeccionar. Los músculos del suelo pélvico se pueden mantener, por ejemplo, con una contracción durante 3 segundos y luego se relajan 3 segundos. Y que esto se vaya haciendo varias veces. Cuando sienta que los músculos se van fortaleciendo,
se puede hacer justamente estos ejercicios. La ventaja es que se pueden realizar sentados, de pie, caminando. O sea, son ejercicios continuos que van a permitir dar un mejor control. En cuanto a otro proceso que se tiene que mantener es la concentración. Para obtener los mejores resultados con estos ejercicios es importante concentrarse en apretar o contraer solo los músculos del suelo pélvico. No vamos a apretar glúteos, no vamos a apretar muslos, no abdomen, solamente suelo pélvico. Hay que tener cuidado de no contraer los músculos del abdomen, de los muslos, porque si no, no estamos concentrados en el área y no vamos a obtener los resultados que queremos. No hay que contener la respiración, en lugar de eso la respiración tiene que ser normal, continua y relajada. La sugerencia es que estos ejercicios se lleguen a repetir 3 veces por día y esto se puede proponer como un objetivo. Y además otra cosa importante, para aquellos que nos están escuchando, aunque no tengan algún problema de disfunción eréctil o no tengan algún problema de eyaculación precoz, estos ejercicios repetidos 3 veces por día, por lo menos 3 series de 10 repeticiones, van a permitir que exista un mejor desempeño. Por supuesto, esta técnica de parar y apretar se tiene, por supuesto, que llevar como un proceso de supervisión y de enseñanza. Y esta técnica que además puedes aplicar contigo y también lo puede aplicar tu pareja, va a estar relacionada con un método que se va a ejecutar de la siguiente manera. Por ejemplo, primero se comienza la actividad sexual como de costumbre, incluida la estimulación del pene, hasta que sientas que casi estás listo para eyacular. Hay que estar muy atento en esta respuesta. Pedirle a la pareja que apriete un extremo del pene en el punto del glande. Entonces, en este punto se va a mantener apretado por varios segundos hasta que se pasen las ganas de eyacular y después se continúa. Pedirle a tu pareja que repita el proceso de apretar varias veces según sea necesario, va a ayudar también a que se pueda empezar a manejar y a moderar esta respuesta. Eso es muy, muy importante, que exista, por supuesto, un proceso de comunicación al respecto. Y bueno, al repetir este proceso cuantas veces sean necesarias, es posible que alcances un punto en el que penetras a tu pareja sin eyacular. Después de algunas sesiones de práctica, la sensación de saber cómo retardar la eyaculación podría volverse un hábito, ya que no se requiere la técnica de parar y apretar. Si la técnica de parar y apretar causa dolor o molestia, otro método podría consistir en detener la estimulación sexual justo antes de la eyaculación, esperar a que el nivel de excitación haya disminuido y volver a empezar. Entonces, esto también implica, o también por eso se llama técnica de empezar y parar, que puede ser sustituida igual por besos, o sea que no se rompa la estructura de erótica de la relación, pero que sí se pueda dar este tipo de tiempo justo para que no se llegue a dar, ¿no? Preservativos. Los preservativos también podrían disminuir la sensibilidad del pene, es algo mínimo, pero a veces esta mínima barrera podría ayudar a retardar la eyaculación. Existen preservativos de venta libre que van a ofrecer también una función retardante, entonces esto podría ser una opción, donde tienen algún tipo de adormecedores o anestésicos, como la benzocaína o la lidocaína. Entonces esto ya lo había mencionado hace un momento, pero además que en el extremo que se coloca en la base del pene genera una pequeña presión. Por lo tanto, también podría llegar a suceder que algunos de los anillos, unos pequeños anillos que se ponen en la base del pene, podrían ayudar a mantener la erección y a retardar la eyaculación. Algunos medicamentos se pueden llegar a utilizar
En el caso de los anestésicos tópicos, recordemos que esto tiene que ser recomendado por un médico en cuanto a la aplicación de lidocaína o prilocaína, que pueden ayudar a disminuir la sensibilidad, y esta disminución pues bueno va a retrasar el proceso de eyaculación. Y algunos medicamentos también podrían disminuir esta estimulación sexual en cuanto a su función, aunque llega a haber algunos que también pueden aumentar la estimulación. Entonces vamos a recordar que los medicamentos que más afectan en cuanto al desempeño sexual van a estar relacionados, por ejemplo, con los antidepresivos, algunos analgésicos y algunos elementos que pueden ayudarlo a disminuir los procesos de irrigación sanguínea a nivel periférico. Ahora también se conocen algunos tratamientos futuros que siguen en investigación, que podrían mejorar en cuanto a la eyaculación precoz principalmente. Estos medicamentos tenían otro tipo de función, por ejemplo, el modafinilo, que está utilizado principalmente para los trastornos del sueño, para los procesos de trastornos por déficit de atención que se emplean principalmente en adultos. Ahora se les está dando la oportunidad justamente de quizá de este tipo de efectos secundarios en cuanto al desempeño sexual, ¿no? Que podrían servir como tratamientos. Y por supuesto, la asesoría psicológica en cuanto a este enfoque implica hablar con un profesional de la salud mental acerca de tus relaciones y experiencias. Estas sesiones pueden ayudar a reducir la ansiedad por el desempeño y a sobrellevar el estrés, y también a generar algo que se llama reestructuración cognitiva, o que pueda permitir que los pensamientos asociados a este temor por fallar en cuanto al desempeño sexual, pues bueno, se vayan manejando. En el caso de la eyaculación precoz, es posible que lleguen a sentir que se pierde algo de intimidad con la pareja sexual. Incluso se puede llegar a sentir enojo, vergüenza, angustia, y puede ser que llegue a haber un distanciamiento con la pareja. Entonces, la pareja también podría sentir angustia debido al cambio de la intimidad sexual. La eyaculación precoz también puede provocar algún tipo de sufrimiento en cuanto a esta situación de la comunicación o falta de conexión con la pareja. Entonces es importante hablar de este problema y recibir tanto asesoramiento psicológico individual como a nivel de pareja. Y bueno, en cuanto a algunas situaciones alternativas para el manejo de estrés, pues bueno, se encuentran el yoga, por ejemplo, la meditación. Algunos elementos como la acupuntura también han llegado a ser utilizados, sobre todo para este manejo de la ansiedad y del estrés. Pero bueno, ya preparándose para la consulta, ya si esto se llega a presentar, pues por supuesto es normal sentir vergüenza cuando se tiene que hablar de estos temas íntimos, pero debes considerar lo siguiente. O sea, vas a hablarlo no con los amigos, no con el bartender, no con personas que no estén instruidas, sino con profesionales. Sería lo idóneo, que puedan ayudarte a sacar el máximo de la situación, y a que tanto a ti como a tu pareja puedan ayudarles a entender estas situaciones. Ahora, por supuesto, alguna información para anotar con anticipación en cuanto a las restricciones antes de la consulta. Va a ser importante que puedas justamente respetar los procesos terapéuticos, tratando de entender que tienen una finalidad. Por supuesto, estos ejercicios que había mencionado también tienen una finalidad. Existen otras formas, incluso
para tratar de fortalecer el piso pélvico por medio de algunos equipos de biorretroalimentación, pero los ejercicios a veces solamente podrían ser útiles sin necesidad de otro tipo de intervenciones. En cuanto a los síntomas, va a ser muy importante que tengan bien establecido cuándo comenzó, si ha sido algo de toda la vida, si es algo que no que probablemente no esté, o a lo mejor que no estaba y que de pronto apareció. También tener presentes algunos antecedentes en cuanto a la historia clínica sobre la vida sexual. Y por supuesto, tratar de preguntar la mayor cantidad de dudas que se lleguen a presentar. Entonces, estos son algunos de los puntos. Espero que ya hayan pues anotado, si no, bueno, que puedan descargar este audio para que puedan repetir algunos de los momentos en los cuales se explican los ejercicios. Estas pueden parecer técnicas muy sencillas, pero son sumamente efectivas cuando se quiere hacer una mejoría en cuanto a este tipo de desempeño sexual. Pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado este tema. Los espero el siguiente viernes en punto de las 10 de la noche. En este su programa Íntimamente se despide su servidor Alejandro Peña y espero que tengan un excelente fin de semana. Es hora de cruzar el río de la conciencia. Los espero el próximo viernes a las 10 de la noche para seguir compartiendo íntimamente. Por Pride Radio. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.